Bien, estudiantes, buenas noches. Entonces, voy a describir algunas actividades importantes que se han asignado, incluyendo contenidos actualizados en la plataforma Moodle para la materia de auditoría informática. Entonces, mi pantalla está compartida, como ustedes pueden visualizar. En la clase del anterior jueves se ha revisado lo que es AML. Entonces, se ha cargado materiales dentro del hito 4, un contenido que dice materiales audiovisuales para el proyecto de las listas sancionadas. Entonces, aquí tienen un video que dice cómo consultar las listas OFAC. Entonces, es necesario que vean este video para que tengan una mejor noción de qué es la lista OFAC y cómo se usa. Luego está un segundo concepto que describe las políticas de lavado de dinero, en qué consiste y cómo se aplica. También es necesario y recomendable que puedan ver estos dos videos. El primer video sigue describiendo lo que es AML, que es Anti-Money Laundering. Pese a que es un video en inglés, pueden ustedes habilitar los subtítulos y ahí les sale en español, ¿no es cierto? Para que puedan leer mientras ven este video corto. Como parte de los conceptos está también lo que es KYC, que es Know Your Client. Entonces tienen que también comprender ese concepto. Igual, revisan este video y activan los subtítulos para poder comprender mejor. Eso por una parte. Luego tenemos la actividad. Se llama actividad de evaluación continua, que es un trabajo de investigación grupal. Es importante que presten la atención aquí a las fechas de las defensas. Entonces se comienzan las defensas el jueves 2 de junio. En una clase van a defender tres grupos y en la siguiente clase dos grupos, ¿no? De acuerdo a este cronograma. Entonces ustedes simplemente ingresan aquí a la actividad, revisan el cronograma y aquí están todos los enlaces necesarios para revisar la información según el tema que se le ha asignado a cada grupo. Entonces, por ejemplo, yo tengo ya abiertos estos enlaces y voy a proceder entonces a explicarles. Como ustedes pueden ver en la pantalla compartida, acá tengo abierto lo que es este enlace. Dice Sanctions List Search, que significa búsqueda de la lista de sanciones, pero este es específicamente de la OFAC, que menciona la oficina, que es en realidad el control, que es la oficina de control de activos extranjeros. Esta corresponde al gobierno americano y aquí explica brevemente en qué consiste. Pero en todo caso, ustedes pueden revisar mucha más información, ¿no? Si aquí visitan, por ejemplo, el sitio web de la OFAC, van a encontrar mucha más información. Y si van revisando cada uno de estos menús, van a encontrar mucha más información todavía, ¿no es cierto? Se describe también lo que son los servicios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí ya tienen mucha información que les va a servir de referencia. Aparte de eso, está también el enlace donde van a encontrar las listas sancionadas SDN. Entonces, este es el archivo XML. Si ustedes le dan clic donde dice sdn.xml, van a poder abrir el archivo. Y este es en todo caso el archivo que tendrían que descargar en formato XML. Tendrían que revisar ahí en un editor de código como Visual Studio Code o cualquier otro que sea de su conveniencia para explicar. Esta es la información que tienen que revisar en detalle, no los que van a trabajar con la lista OFAC, SDN. De la misma forma, ¿no? Se tiene la lista de sanciones consolidated. Entonces, para el grupo que va a trabajar con la lista OFAC consolidada, simplemente ejecuta clic en este enlace consolidated.xml y de igual forma se va a abrir la lista que ustedes tienen que descargar, ¿no? Aquí simplemente dan clic derecho y guardan, ¿no es cierto? Aplicar Save As, guardan en realidad el archivo XML
Y ese es el que van a abrir posteriormente con un editor de código o un editor especial de texto y ahí tienen que, en todo caso, describir, ¿no? Lo mismo para la lista SDN. Obviamente, en cada caso, cada grupo va a explicar en detalle qué es lo que corresponde. Ahí teníamos entonces las dos listas. De igual forma, para las listas de las Naciones Unidas, al grupo que se le ha asignado este tema, esta es la página inicial donde ustedes pueden realizar búsquedas de personas o entidades que están sancionadas. Pero en todo caso hay mayor descripción, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla de los miembros, se habla de todos los programas de sanciones que constituyen esta lista y hay también otros documentos, ¿no? Pueden revisar algunos de estos documentos para complementar su trabajo de investigación. Hablando específicamente de las Naciones Unidas, hay un enlace que hace referencia a UNSC Consolidated List, que en realidad es la lista consolidada de sanciones de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, cuando ingresen a esta página, van a encontrar algunos formatos. Pueden ver la lista por orden alfabético o pueden ver la lista por un número de referencia permanente. En todo caso, cualquiera de estos dos recursos pueden revisar, pero van a descargar, obviamente, el archivo XML. Entonces, suponiendo que ustedes van a utilizar el que está por orden alfabético, descargan este archivo, ¿no? Le van a dar clic simplemente a este botón que dice XML. Y aquí hay igual bastante información que tienen que leer y les va a ayudar a comprender mejor la estructura de esta lista. Y después, sobre esa base, por ejemplo, podrían dar clic aquí en XML. Eso les va a abrir en la web el archivo consolidado de las Naciones Unidas e igual, ¿no? Le dan clic derecho y luego lo van a descargar, ¿no? Cuando lo descarguen, ya saben, lo descargan simplemente el archivo XML. Entonces, eso concerniente a lo que es el programa de las Naciones Unidas. Luego, tenemos otra información que está asociado al programa de la Unión Europea. Entonces, lo que yo les aconsejo aquí es que revisen todas las opciones disponibles, pueden revisar aquí también las autoridades competentes. Y sobre eso le dan clic a este menú y ustedes aquí, por ejemplo, tienen un mapa donde pueden aplicar Unión Europea y Naciones Unidas, ¿no? Y ahí más o menos les da una referencia de los países que están sancionados, ¿no? Por ejemplo, los de las Naciones Unidas, los de la Unión Europea, por ejemplo. De ahí tienen también otras informaciones que pueden ir revisando. La información de más utilidad está acá, ¿no? Por ejemplo, aquí están los países sancionados. Les habla, por ejemplo, el caso de Afganistán, ¿no? Son medidas restrictivas impuestos con respecto al régimen talibán. Y aquí más o menos les explica ya las medidas restrictivas, ¿no? En algún caso podríamos aquí hacer referencia a lo que es la exportación de armas. Otro caso es el congelamiento de activos y prohibición de realizar, de transferir fondos disponibles. Otro caso son restricciones de admisión, ¿no? Entonces, cada uno de estos botones explica una razón por la que estos países han sido sancionados. Esto sobre todo les va a servir a aquel grupo que va a trabajar específicamente de lo que es la política ML y describir qué países han sido sancionados y por qué, ¿no? Entonces es cuestión de que ustedes revisen con calma y vayan comprendiendo estos contenidos, ¿no? Aquí también hay información que pueden descargar. Bien, continuando entonces con los contenidos, en esta página que dice Comisión Europea está toda la información acerca de la Unión, ¿no? La Comisión Europea. Entonces aquí pueden revisar bastante información dependiendo lo que ustedes busquen, ¿no? Aquí, por ejemplo, están los tipos de medidas que se aplica de la Unión Europea, ¿no? La jurisdicción y a quienes se aplica. ¿Cuál es el rol de la Comisión Europea? Entonces, hay bastante información que ustedes pueden ir revisando. Nuevamente, como la información está en inglés, para ustedes es fácil traducirlo, ¿no es cierto? En la misma página o lo pueden ir traduciendo por partes en un traductor inglés-español, ¿no? Para tener ahí la información completa.
Y finalmente este enlace que tengo abierto les va a permitir descargar el archivo XML de la lista de personas y grupos sancionados, no la lista consolidada, pero de la Unión Europea. Y aquí van a encontrar igual varios formatos, CSV, XML, CSV, PDF, etc. El que tienen que descargar es la versión 1.1, ¿no? Entonces dice Consolidated Financial Sanctions File y muestra la versión 1.1. Como este es el archivo XML, entonces vienen aquí a este botón de descarga y aquí en la opción que dice Download URL, que es descargar la dirección del link, ¿no es cierto? Van a simplemente aquí darle clic y con eso se les va a descargar. Y después, obviamente, ese archivo XML lo van a revisar con algún editor de código como Visual Studio Code u otro de su preferencia. Entonces, básicamente, esa es la información que ustedes tienen desplegada acá, ¿no es cierto? Todos esos enlaces que les he descrito es esta información. Entonces, dependiendo del tema que se les ha asignado, ustedes lo van a revisar con más calma. Ahora bien, aquí están los requisitos de los contenidos, ¿no? Este archivo que dice requerimientos, contenidos, informe AML. Ese es entonces el archivo que ustedes tienen que revisar. Cuando lo abran, por ejemplo, está definido por cada grupo, ¿no es cierto? De acuerdo a su tema. Entonces tiene que tener por lo menos estos contenidos, ¿no? Lo que se especifica en cada grupo. Por ejemplo, a ver, vayamos al grupo 1. Habla de la lista sancionada de las Naciones Unidas, ¿no? Tiene que describir antecedentes, describir antecedentes de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los objetivos de las Naciones Unidas? Podrían describir algunos. Tal vez de poner mucho más énfasis en lo que es la gestión de riesgos y las políticas antilavado de dinero. Luego tienen que describir de la manera más detallada posible este aspecto. ¿Cuál es el rol que juega las Naciones Unidas en el ámbito de lucha contra las ganancias ilícitas y contra el terrorismo? Otro contenido va a ser entidades y personas que son sancionadas por las Naciones Unidas, ¿no? Van a describir y explicar en detalle después de haber leído los contenidos. Luego tienen que buscar 5 personas y 5 instituciones que están asociadas en la lista de las Naciones Unidas. Entonces buscan y registran, ¿no es cierto? 5 personas y 5 instituciones. Y obviamente van a buscar en la lista y corroborar, ¿no es cierto?, los contenidos. Luego, la siguiente indicación dice buscar 5 bancos nacionales de Bolivia en esta lista y confirmar si figuran en la lista de sanciones. Entonces, ustedes al azar, ¿no? O bajo algún criterio eligen 5 bancos del sistema financiero boliviano. Hay muchos bancos, ¿no? Fácilmente hay 12 bancos o 10 por lo menos en el sistema nacional. Entonces, de esos bancos, ustedes escogen 5 y obviamente sus nombres completos de los bancos buscan en esta lista, ¿no es cierto? Y ahí confirman si es que están o no en las listas. Después esta es la parte más importante. Tienen que describir de la manera más detallada posible los campos que tiene definida la lista en formato XML, ¿no? Es un aspecto entonces que tienen que describirlo con el mayor detalle posible, ¿no? Si es necesario, agarran ahí capturas de screenshot y van describiendo ahí la estructura XML. Finalmente, del todo el trabajo de investigación emiten conclusiones. Y básicamente este es el mismo formato, muy similar para los demás grupos. Del grupo 3, que no va a tratar explícitamente las listas, es un poco diferente, ¿no? Entonces, además de AML, tienen que investigar qué es KYC, qué significa, qué consiste, y la importancia de las políticas de prevención del lavado de dinero. Van a hablar de antecedentes de políticas de lavado de dinero, los objetivos de su trabajo de investigación, van a describir con el mayor detalle posible qué es AML, qué es KYC y describir la diferencia que existe entre estos dos conceptos, ¿no? Y a nivel mundial tienen que describir al menos 8 países que están sancionados y las razones de las sanciones impuestas, ¿no? Entonces, en esos recursos o en otras páginas van a buscar países que están sancionados y tienen que describir con el mayor detalle posible por qué están sancionados. Luego van a describir qué es SWIFT y qué importancia tiene a nivel mundial, ¿no? Esto tienen que igual describirlo de manera más ilustrativa, exhaustiva posible, si es necesario utilizar algún diagrama o esquema ingenieril para comprender mejor.
Después tienen que responder esta pregunta, ¿no? Y finalmente con eso emiten sus conclusiones. Entonces, ese es el trabajo que tiene que realizar cada grupo según la definición de su tema y su composición, ¿verdad? Eso entonces para tomar referencia. Ahora también he cargado, ustedes van a encontrar en esa actividad este archivo que les he dicho que iba a cargar. Entonces aquí ya tiene una base y estructura para todas las listas, para las dos listas de la OFAC, tiene para la lista de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Para la lista de las Naciones Unidas y también para la lista de la Unión Europea. Tiene ahí la descripción de los campos y un poco de la estructura. Entonces, esta base les va a servir a todos, ¿no? A todos los grupos. Pero obviamente ustedes tienen que investigar más, ¿no? No significa que con esto ya está elaborado el trabajo, ¿no? Entonces ustedes tienen que ahondar mucho más, sobre todo en la estructura del archivo XML de cada lista. Entonces, con eso tienen todo lo necesario para poder trabajar aquí, ¿no? En las actividades. Y no olviden los plazos. Tienen que elaborar su informe en formato docx y la presentación también en formato pptx. Y el plazo para cargar ambas actividades, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad que es grupal, entonces todos los estudiantes obviamente tienen que cargar. Es hasta el día jueves 2 de junio, hasta mediodía, ¿no? ¿Por qué hasta mediodía? Porque yo tengo que poder descargar y tener a la mano para poder revisar. De tal forma que el jueves 2 de junio empiecen los 3 primeros grupos, ¿no es cierto?, a defender su proyecto, lo que han investigado. Entonces aquí leen bien todas las indicaciones para no omitir nada, ¿no? Ya les estoy dando bastante material para poder trabajar. Entonces, de acuerdo a eso, trabajan estudiantes. Muchas gracias.